Buen día a todos, sean bienvenidos a nuestra habitual capacitación en protección radiológica. Hoy el tema que nos corresponde es la actuación en casos de emergencia. Para ello es necesario que reflexionemos un poquito o pensemos qué es una situación de emergencia o qué es una emergencia radiológica. Nosotros durante esta charla vamos a hablar sobre ese concepto tan fundamental para tener claridad de cuáles son los componentes o cuáles son eh, aquellos factores que involucran cada uno de los sucesos que implican la emergencia radiológica como tal. Veremos unos breves conceptos, especialmente los definidos por Lebretón, que me parece que son los más apropiados para esta capacitación que estamos dictando en el día de hoy. Veremos también cómo se llega a una emergencia a partir de los fallos que pudieron haber sido previsibles en una prevención de accidentes. Y finalmente, pues tocaremos algunas medidas que podemos hacer en el caso de emergencias radiológicas, en algunos ejemplos que plantearemos o que mostraremos durante esta capacitación. Y finalmente, pues terminaremos dando como un pequeño bosquejo de cuál es el proceder en todo caso de emergencia de una manera general para que se pueda adaptar a cada una de las prácticas con radiaciones ionizantes. Entonces procedamos a definir qué es una emergencia radiológica. Una emergencia radiológica pues es el concepto que involucra la pérdida de control de una fuente emisora de radiación ionizante. Cuando hablo de fuente emisora de radiación ionizante, esa fuente puede ser el núcleo de un reactor nuclear, puede ser un equipo emisor de rayos X o puede ser algún tipo de isótopo radioactivo que se encuentre como fue catalogado como una fuente abierta en el caso de medicina nuclear o de unas prácticas industriales o de investigación, o una fuente sellada también utilizada en las diferentes prácticas ya conocidas. Entonces, la pérdida de control de esta fuente implica que puede generar graves consecuencias para la salud humana, puede generar graves consecuencias para la sociedad, puede generar daños en el medio ambiente, pérdida en la calidad de vida de una población, de unos trabajadores o de algunos pacientes que se van involucrados en ese incidente o en ese accidente, dependiendo de la gravedad de cómo se presenta. La Euratom, en la directiva número 59 del 2013, pues ha dicho que una emergencia radiológica es una situación o suceso no habitual que implica una fuente de radiación y exige una intervención inmediata para mitigar las consecuencias adversas graves para la salud y seguridad humana, para la calidad de vida, para los bienes y el medio ambiente o un peligro que pudiera dar lugar a esas consecuencias adversas. Además de esta definición, también la Euratom ha dado otras definiciones que bien vale tener en cuenta. Una de ellas es la definición de situación de exposición de emergencia, la cual se define como la situación de exposición debida a una emergencia. Tenemos otro concepto que es el sistema de gestión de emergencia. Y me gusta mucho porque esta directiva habla sobre este sistema de gestión. Dice que debe existir un marco jurídico o administrativo que establezca las directrices para la preparación y respuesta ante una emergencia, así como disposiciones para la toma de decisiones en caso de producirse dicha situación. Entonces debe existir eso en los estados y en las instituciones que tienen prácticas radiológicas, ya sea con isótopos radioactivos o con fuentes emisoras de rayos X. Otro de los conceptos que define, otra de las definiciones que tiene esta directriz es la exposición ocupacional de emergencia, que nos dice que es la exposición recibida por un trabajador de emergencia en una situación de exposición de emergencia. Y ojo, que aquí estamos hablando de una figura, acabo de mencionar,
una figura que hasta ahora no es conocida por nosotros, que es el trabajador de emergencia. Ya en la misma directiva da una definición de qué es un trabajador de emergencia. Tenemos otro concepto que es el plan de respuesta ante emergencias. El plan de respuesta ante emergencias se define como la medida para planificar una respuesta adecuada en caso de producirse una situación de exposición de emergencia a partir de sucesos hipotéticos y las circunstancias correspondientes. Es decir, que debemos idealizar, debemos imaginar cuáles serían las posibles emergencias que se presenten en la práctica radiactiva o radiológica que tengamos en nuestra institución, en nuestra instalación. Debemos pensar cuáles serían las consecuencias más funestas o más severas que pudiesen ocurrir y en qué escenarios pudieran ocurrirse. Y a partir de ese imaginario, diseñar un plan de respuesta para contener esa emergencia o para responder ante esa emergencia. Luego tenemos el trabajador de emergencia. El trabajador de emergencia es cualquier persona con un cometido definido en una emergencia y que pueda resultar expuesto a radiaciones mientras actúa en respuesta a la emergencia. Así que, aunque es un concepto de un personaje o de una asignación que surge solamente en un momento del tiempo mientras ocurre la emergencia radiológica, esta figura no aparece de la nada, ya que previamente debe designarse qué trabajador o qué trabajadores dentro de la práctica van a responder ante la emergencia que se presente. Generalmente son trabajadores ocupacionalmente expuestos y quien debería estar a la cabeza del procedimiento de emergencia pues es el oficial de la protección radiológica o el encargado de la protección radiológica como tal. Pero él no puede asumir toda la emergencia ya que requiere de algunos tipos de procedimientos y para poder mitigar las consecuencias sobre los trabajadores o sobre los trabajadores de emergencia se debe delegar en todos. El trabajador de emergencia debe tener una formación previa, pues además de haber sido capacitado en protección radiológica, debe haber participado de ejercicios de entrenamiento en atención de emergencias radiológicas como tal, dependiendo de la práctica en la cual esté laborando. Bien, ¿cómo se llega a una emergencia? Pues a una emergencia se llega esencialmente cuando el accidente no se ha prevenido adecuadamente. Y es esencial, es necesario saber que generalmente las consecuencias más graves de una emergencia radiológica ocurren por pérdida de control de la fuente radioactiva. ¿Cierto? El control de la fuente. Recordemos que fuente es el núcleo de un reactor, un equipo emisor de rayos X o cualquier tipo de isótopo que estemos utilizando en alguna práctica. Entonces, para asegurarnos de que la probabilidad de accidentes con consecuencias perjudiciales sea extremadamente baja, pues debemos tomar algunas medidas encaminadas a las siguientes acciones. La primera de ellas es prevenir la aparición de fallos o condiciones anormales. Es decir, cuando yo recibo un equipo o cuando tengo una práctica, cuando estoy utilizando una fuente, debo pensar en cuáles son las posibilidades de falla que van a ocurrir en el uso. Entonces, esos fallos o condiciones anormales que se pueden presentar o que pensamos que se deben presentar, deben incluir incluso las violaciones de la seguridad física que puedan conducir a esa pérdida de control de la fuente. Entonces, debemos pensar en todas esas situaciones y tratar de establecer controles adecuados o los mecanismos que sean adecuados para que esos fallos no aparezcan y si aparecen, pues que no puedan solucionarse de manera pronta. Se debe también prevenir la escalada de los fallos o condiciones anormales que se produzcan, ¿cierto? Los fallos de las condiciones anormales tienden a escalar a daños mayores. Por ejemplo, si tenemos un equipo al que le falla una pieza,
y decimos, ah, no, pero eso podemos solucionarlo de otra manera, porque generalmente los equipos de rayos X, por ejemplo, que tiene un obturador manual y aparte de eso en la consola tiene también la opción de accionar el rayo, muchas veces se daña el obturador manual y dice, bueno, pero ahí está el control de la consola, entonces empezamos a utilizar el control de la consola y nos olvidamos del control manual. Pero llega un momento en que falla también el control de la consola y definitivamente el equipo sale de uso. Situaciones como esas pueden ocurrir también que conlleven a una serie de eventos en cadena que terminarían en consecuencias drásticas o graves para el paciente. Por ejemplo, al equipo de rayos X se le daña el campo de luz, el bombillito de luz de radiación. Si no lo solucionamos, ya eso es una falla que presenta el equipo. Si no lo solucionamos, los trabajadores pueden empezar a utilizarlo. Así que continúan utilizando el equipo de esa manera hasta que para poder solucionar esa falla lo que hacen es que abren el campo completamente, terminando por afectar o por irradiar áreas que no deberían irradiarse dentro de una radiografía. Por ejemplo, si nace una columna, no van a colimar el campo, sino que el campo está totalmente abierto y entonces van a irradiar una gran cantidad de tejidos sanos, de órganos sanos que no deberían haber irradiado. En fin, los fallos que no se solucionan inmediatamente tienden a generar consecuencias graves. También evitamos la emergencia radiológica, evitamos el accidente, cuando se puede prevenir la pérdida de control de las fuentes de radiación. Una fuente de radiación perdida es un lío muy grande. Una fuente radiológica que se pierde es una fuente que va a tener una gran probabilidad de daño o potencialidad de daño porque puede irradiar a una gran cantidad de personas sin que nadie se dé cuenta. Es uno de los casos desencadenantes de los accidentes ya conocidos, por ejemplo en el de Guyana, donde una fuente radiactiva, una fuente de cobalto o de cesio, si no estoy mal, quedó abandonada. Esa fuente no estuvo bajo ningún control, se vendió como chatarra, se fundió con material de construcción y eso afectó a una gran cantidad de la población que estuvo expuesta a la radiación por vivir en aquellas viviendas que se construyó con esos hierros fundidos junto con el material radiactivo. Entonces, en este ejemplo que di, tuvimos una pérdida de una fuente y tuvimos una pérdida del control de la fuente, que no había nadie que la controlara. También hablamos de pérdida de control de la fuente cuando la fuente está monitoreada, movida por algún tipo de sistema automático. Ejemplos de ellos, los robots de brachiterapia de alta de dosis, y la fuente finalmente no retorne a su posición segura dentro del contenedor, sino que quede expuesta ya sea dentro del paciente o en las afueras del contenedor como tal. El principal medio de prevenir y mitigar las consecuencias de los accidentes es lo que se conoce como defensa en profundidad. La defensa en profundidad es una medida, es una serie de acciones que consisten en combinar una serie de niveles de protección consecutivos e independientes que tendrían que fallar antes de que se produjeran efectos nocivos para las personas o el medio ambiente. Así que si fallara un nivel de protección o una barrera, el nivel o la barrera siguiente cumplirían su función. Y entonces, correctamente aplicada, la defensa en profundidad garantiza que ningún fallo técnico, humano u organizativo pueda por sí solo dar lugar a efectos perjudiciales y que las combinaciones de fallos que pudieran causar efectos perjudiciales importantes sean sumamente improbables. Entonces, imaginémonos que ocurre una falla. Ese es el punto de la falla. Esa falla puede ser técnica, puede ser humana, puede ser por las condiciones ambientales donde está el sitio. Esa falla va a tender o va a generarme un efecto nocivo. Pero mientras se produce el efecto, es decir, mientras
mientras ocurre la falla hasta que se produzca el efecto, yo puedo determinar algunos niveles de acción, algunos niveles de actuación. O sea, puedo establecer algunos tipos de barrera. Entonces yo digo, por ejemplo, un equipo de rayos X se quedó irradiando. ¿Qué hago? Digo, presiona el botón de emergencia, para la emergencia. No funcionó. ¿Qué hago? Entonces voy a desconectar el equipo. ¿Cierto? O sea, cosas así que uno puede hacer. Una actuación tras otra actuación. Entonces uno debe pensar en qué falla va a ocurrir. Y antes de que llegue a los efectos nocivos, uno debe pensar en de qué manera actuar. Entonces uno establece niveles. Tenemos un primer nivel de actuación que es con el que se supone que debería solucionarse la falla y evitar el efecto. Si ese nivel falla, pues pensamos en otro nivel, otra medida que vamos a hacer que contrarreste la falla, incluso la falla de ese primer nivel de actuación. Y si es necesario, pues establecemos otro nivel de actuación, de tal manera que cada uno de estos niveles de actuación va a funcionar en caso de que el nivel de actuación anterior no funcione. Así, de esa manera, podemos evitar que se produzcan efectos nocivos por exposición a la radiación por la falla en un procedimiento, ¿cierto? Por la falla en el control de la fuente o en la manipulación de la fuente, el control de la fuente o hay alguna falla en los equipos o alguna falla en las medidas de protección radiológica. Entonces, la defensa en profundidad se establece mediante una combinación apropiada de elementos, como los siguientes, ¿cierto? Entonces tenemos que exista un sistema de gestión eficaz con un firme compromiso de la administración a favor de la seguridad y una sólida cultura de la seguridad. Es decir, que la administración de la institución esté completamente comprometida en una gestión eficaz de la seguridad radiológica, de la protección radiológica. Que exista una sólida cultura de seguridad. Si existe una sólida cultura de seguridad, pues estamos hablando de que todos dentro de la institución conocen sus roles dentro de la protección y seguridad radiológica. Conoce cada una de las medidas de protección radiológica que existen dentro de la institución y que van a garantizar un trabajo seguro dentro de ella. Debe existir una adecuada selección del emplazamiento, o sea, de la infraestructura como tal, de la construcción y la incorporación de elementos técnicos del diseño apropiados que proporcionen los márgenes de seguridad y garanticen la diversidad y la redundancia principalmente mediante medios como el diseño de tecnologías, materiales de alta calidad y fiabilidad, tener sistemas de controles, limitación y protección y elementos de vigilancia, y tener una combinación apropiada de elementos de seguridad inherentes y técnicos. Es decir, que la instalación tenga el emplazamiento adecuado, implica que se diseñe para satisfacer las necesidades de la infraestructura que provean la mejor protección dentro de una práctica radiactiva o radiológica. Por ejemplo, si yo tengo una sala de mamografía, pues puedo tener solamente un cuarto construido en materiales como cemento y ladrillo y un leve blindaje en las puertas. Pero si tengo una sala de radioterapia, pues necesito casi 1 metro de espesor o más de 1 metro de espesor en concreto de alta densidad. Y si es la barrera primaria, tengo que tener un muro de casi 2 o superior a 2 metros de espesor para evitar que la radiación salga de allí. Además, la puerta es en acero, con plomo, algunos se requieren núcleo aboratado. Entonces, cada práctica radiológica necesita un emplazamiento adecuado, o sea, una infraestructura propia. Se deben tener procedimientos y prácticas operacionales completos, así como procedimientos de gestión de accidentes. Entonces, todo esto lo conocemos como protocolos de actuación. O sea, cuando se tiene una práctica, ya sea una práctica clínica, una práctica médica o una práctica industrial, debe tenerse
documentados todos los procedimientos a realizar en el uso de dicha práctica. O sea, en qué momento se saca la fuente, en qué momento se debe retraer la fuente, qué personal participa en la manipulación de la fuente como tal, y qué hacer en caso de que se presente algún tipo de fallo o algo que consideremos o podamos considerar como un accidente radiológico. Entonces eso debe estar escrito, debe estar documentado. Y esos procedimientos y prácticas operacionales deben estar redactados desde que comienza la práctica hasta que finaliza. ¿Cómo se hace una gamografía industrial? Todo el procedimiento debe estar documentado para que todos los operarios lo hagan de la misma manera. Una práctica radiológica debe estar documentada también para que todo el personal clínico actúe de la misma manera ante la práctica. Los procedimientos de gestión de accidentes deben elaborarse por anticipado a fin de tener los mecanismos adecuados para recuperar el control de la fuente de la cual hayamos perdido dicho control y podamos mitigar cualquier consecuencia que sea nociva. Bueno, entonces, si nos saltamos todos esos procedimientos que vimos anteriormente, se va a presentar la emergencia. Entonces debemos estar preparados para dar respuesta a esas emergencias. Deben adoptarse todas las disposiciones que sean necesarias para prepararnos y dar respuesta a todos esos casos de incidentes nucleares o radiológicos que se puedan presentar. El estar preparados para una emergencia implica que debe haber unos objetivos, o sea, y se deben establecer unos objetivos principales que son los que van a guiar todo el proceso de preparación y respuesta ante una emergencia nuclear o radiológica. Esos objetivos básicamente son tres. El primero de ellos es que debemos cerciorarnos de que se hayan tomado todas las disposiciones necesarias para dar una respuesta eficaz en el lugar de los hechos y según proceda a los niveles local, regional e internacional en caso de emergencia nuclear o radiológica. Así que debemos estar en la capacidad de dar una respuesta eficaz en el lugar en el que ocurren los hechos. Y si la emergencia, pues bueno, en caso de reactores nucleares, pues puede abarcar grandes regiones geográficas, incluso puede abarcar situaciones transnacionales que implica la cooperación internacional e intervenciones de organismos como el OIEA para que se pueda mediar y responder ante la emergencia. El segundo objetivo principal es asegurarnos de que en caso de los incidentes que razonablemente quepa prever, los riesgos asociados a las radiaciones sean de poca importancia. Entonces, preparamos todo un plan de emergencia y vemos que si llegase a ocurrir algo, pues que lo que ocurre sea prácticamente insignificante. Y el tercer principio es que cuando se produzcan incidentes, hay que adoptar medidas prácticas a fin de mitigar toda consecuencia para la vida, la salud humana y para el medio ambiente. Entonces, estos son los objetivos principales de la preparación y respuesta en casos de emergencia. Debemos cerciorarnos de que se hayan tomado todas las disposiciones necesarias para dar una respuesta eficaz en el lugar de los hechos. Asegurarnos de que en caso de que los incidentes razonablemente quepan prever, o sea, es decir, uno dice, no, es que puede ocurrir alguna fuga a través de una puerta, pero esa fuga es insignificante. Entonces, que esos incidentes, esos pequeños incidentes que sean razonablemente aceptables, por decirlo así, sea de poca importancia lo que pueda ocurrir. O sea, que una persona se quedó parada ahí un buen rato frente a la puerta, pues eso es insignificante la radiación que recibió comparado con la magnitud de la radiación que pudiese recibir
en una fuente de mayor capacidad, de mayor potencia. Y finalmente, que cuando se produzcan los incidentes, pues que se adopten medidas prácticas a fin de mitigar toda consecuencia dañina, nociva para la vida, la salud y para el medio ambiente. Además de los objetivos, también hay unos alcances que se deben tener en cuenta. Entonces, el alcance y la extensión de las disposiciones de preparación y de respuesta ante una emergencia deben estar en consonancia con los siguientes ítems. 1. Que la probabilidad y las posibles consecuencias de la emergencia nuclear, con la probabilidad y las posibles consecuencias de una emergencia nuclear o radiológica. 2. Con las características de los riesgos asociados a las radiaciones. Y tercero, con la naturaleza y ubicación de las instalaciones activas. Y las disposiciones de preparación y respuesta deben comprender, primero, los criterios establecidos por anticipado para determinar cuándo adoptar las diferentes medidas de protección, y debe comprender medios para poder tomar medidas con el fin de proteger e informar al personal en el lugar de los hechos y de ser necesario al público durante una emergencia. O sea, debe tomarse medidas para la protección del personal y poder hacer una comunicación informal. Hay que informarle a la gente qué tanto riesgo estuvo expuesto, ¿cierto? Si estuvo expuesto a radiación, si no estuvo expuesto a radiación, cuál es el alcance de esa radiación que pudo haber recibido, ¿cierto? Entonces, en esa preparación es importante que al elaborar las disposiciones de respuestas a emergencias, debe brindarse de una principal atención a todos los sucesos que quepa razonablemente prever, que se puedan visualizar. Siempre decía, debemos pensar en cuáles son los posibles accidentes que podrían presentarse. Ya en una emergencia, uno piensa en cuáles son los sucesos que sea factible que ocurran. Claro, no vamos a pensar en cosas inverosímiles, pero sí en cualquier situación que sea razonable que pudiera ocurrir durante ese suceso, y cuál es prepararnos para la posible respuesta o para la respuesta que vamos a dar ante dicho suceso. Pero los planes de emergencia deben ensayarse periódicamente para comprobar el estado de preparación de todos los involucrados en esa actuación. O sea, debe haber ejercicios prácticos de atención de emergencias constantemente. Y esto es importante, esta parte tiene que ver con el personal de emergencia radiológica. Entonces, cuando debe adoptarse sin tratarse medidas protectoras urgentes, hay personas que deben actuar, son trabajadores que deben de inmediato actuar y solucionar o mitigar la emergencia, tomar todas las acciones, poner en práctica todo lo que han ensayado, han entrenado y el conocimiento que han adquirido para mitigar esa emergencia y posiblemente solventarla. Y eso puede implicar a que esos trabajadores superen los límites ocupacionalmente aceptados, habiendo dado previamente su consentimiento. Es posible que ellos reciban niveles de dosis superiores a los que un trabajador normal recibiría. De allí la importancia de que el personal de emergencia esté debidamente capacitado para que en todo momento se puedan mitigar esas posibles dosis que va a recibir por exposición a la radiación durante la atención del evento, del incidente que está ocurriendo. ¿Qué posibles emergencias se pueden presentar en las diferentes prácticas? Por ejemplo, en las prácticas donde tenemos radiodiagnóstico y prácticas con equipos de rayos X, pues dentro de las principales emergencias que se pueden presentar son, una, que el equipo se quede irradiando. ¿Qué vamos a hacer cuando el equipo se quede irradiando? Entonces, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, vamos a mirar, se presentó una emergencia, ¿cierto? Se presentó una falla, ¿cuál fue la falla? El equipo se quedó irradiando. Pensemos en distintos equipos. Un equipo de rayos X convencional se quedó irradiando. ¿Qué hacemos?
Lo primero que vamos a hacer es ubicar la parada de emergencia y presionarla. Algunos equipos tienen llaves. Si la parada de emergencia no funciona, pues entonces giro la llave. Si además de eso, la parada de emergencia no funcionó y al girar la llave tampoco para el equipo sigue irradiando, entonces yo debo ubicar dónde está la caja de controles que generalmente debería estar en la consola de control, o en el peor de los casos está dentro de la sala de rayos X como tal, ir y obturar el breaker, el taco que le llamamos en el Caribe, o como le quieran llamar, el interruptor de la energía eléctrica del equipo como tal. Entonces allí se puede solucionar la emergencia de esa manera. Entonces vemos que hay que pensar en qué hacer. Ubicar las paradas de emergencia, ubicar la llave, ubicar dónde está el interruptor, el interruptor eléctrico, ¿cierto? La caja de los tacos. Y todo eso debemos ponerlo en un plan que me permita mitigar la emergencia y hacer ejercicios prácticos para que cuando llegue a ocurrir, pues podamos atender la emergencia de la mejor manera posible. Pues todo el personal que trabaja con diagnóstico de dosimetría se debe mandar los dosímetros a lectura para conocer la dosis de radiación que recibieron los trabajadores en ese momento durante la aparición del suceso, y se debe evaluar qué dosis recibió el paciente mientras se trató de solucionar la emergencia. Porque esa dosis que recibe pues puede ser consecuente o puede ser un detonante de algún efecto que más adelante podría aparecer en el paciente. Otra de las consecuencias o de las emergencias que podrían ocurrir es que el blindaje sea inadecuado y que no nos hayamos percatado de ello. Así que se estén utilizando los equipos de rayos X y hayan fugas constantes de radiación ionizante a las áreas colindantes, y tengamos allí trabajadores que se consideran como miembros del público y que puedan recibir durante un periodo de tiempo, de un mes o determinado periodo que lleven trabajando, dosis importantes acumuladas. Entonces allí también se puede presentar. Esta es una emergencia radiológica y se debe solucionar de la manera más pronta. Es acudir a lo que decíamos del emplazamiento, rediseñar el emplazamiento, hacer los reforzamientos estructurales que sean necesarios, colocar el blindaje adecuado y evaluar las dosis individuales que pudieron haber recibido cada uno de los trabajadores que se encontraban en esa zona trabajando y que recibieron radiación durante todo ese tiempo. Otra de las posibles emergencias que se puedan presentar es irradiar al paciente equivocado. Cuando tenemos a dos Pepitos Pérez dentro de la sala y llamamos a uno de ellos con el nombre Pepito Pérez Siga, y tienen programados exámenes distintos, pues podríamos hacerle a uno la prescripción de un examen diferente al que él requería. Por ejemplo, un Pepito Pérez que viene para hacerle una radiografía de senos paranasales y otro Pepito Pérez que viene para hacer una radiografía de tórax. Si no nos percatamos de cuál es el estudio que se le va a hacer al paciente, podríamos invertir o podríamos hacerle la radiografía de tórax al paciente de senos paranasales y al paciente de senos paranasales hacer una irradiación de tórax. Esto tiene como consecuencia que es necesario reirradiar a los pacientes para poder hacerle las radiografías correctas que se le habían prescrito. Hay que hacer la evaluación de la dosis adicional, hacer el registro de nota y documentar todo el incidente. En radioterapia también tenemos equipos de rayos X, pero la energía que emite es muchísimo mayor. Y no solamente son equipos que emiten rayos X, sino que son equipos que también emiten electrones. También uno de los principales riesgos que puede ocurrir es que el equipo quede irradiando. Los aceleradores lineales tienen muchas paradas de emergencias. Una de ellas está en la consola de control, otras están en el pasillo de ingreso a la sala de tratamiento. Tenemos otras paradas de emergencia dentro de la sala de tratamiento, en la mesa en la mesa de tratamiento donde se acuesta el paciente, en
detrás del gantry, en algunos modelos se tienen también dos paradas de emergencia, una a cada lado del gantry. Al abrir la puerta hay unos interruptores de las que hacen que el equipo deje de irradiar. Entonces debemos pensar cuando eso ocurre, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, parada de emergencia, girado de la llave del interruptor, de la consola, bajar los breakers o oprimir cualquiera de las paradas de emergencia. Otra de las emergencias que pueden ocurrir es que se nos quede personal dentro de la sala de tratamiento. Los búnkers de radioterapia son muy grandes, así que en esos búnkers es posible que a la salida del técnico, el operario que está ubicando el paciente, de pronto algún familiar se haya quedado rezagado atrás y hayamos pensado que ya salió. Además de que cuando uno está posicionando el paciente apaga la luz y uno se entra con los láseres y vuelve a prender la luz y sale corriendo con la ligera. Si eso pudiera ocurrir, o las puertas son automáticas, es otro caso que puede dar. Las puertas son automáticas, uno obtura la puerta para cerrar y mientras la puerta está cerrando, el acompañante del paciente se puede entrar y no nos damos cuenta. O en los casos en los que tenemos practicantes, estudiantes, y algún estudiante se nos queda dentro de la sala de tratamiento, él podría recibir una radiación accidentalmente. Así que hay que evaluar las dosis que esa persona que se nos quedó adentro recibió. También el blindaje inadecuado, también que el paciente se ha equivocado o que la administración de la dosis no haya sido la adecuada. Y esto sobre la administración de la dosis tiene que ver no necesariamente con la prescripción, porque el médico radiooncólogo hace la prescripción de acuerdo a la patología del paciente, pero si no se tienen los adecuados controles de calidad en los sistemas de planeación, en los sistemas de cálculo, podría sobredosificar o subdosificar a ese paciente, generando consecuencias graves en la salud del paciente, ya que si sobredosificamos, podríamos generar daños importantes a tejido sano. Si subdosificamos, pues la región tumoral, el tumor, no recibe la dosis necesaria para ser controlado, para tener un buen control tumoral, por lo tanto la enfermedad podría reproliferarse y podría hacerse incluso más resistente a la radiación o quedar imposibilitado de irradiarse ya por la radiación que recibió el tejido sano, es un limitante. O si el equipo no está adecuadamente calibrado, y puede ser que el TPS, el sistema de planeación, sí me genere las dosis, las unidades monitor que yo voy a programar en el equipo para que le entreguemos la dosis que el médico radiólogo prescribió, sea el adecuado. Pero si el acelerador no está calibrado adecuadamente, podría entregar dosis erradas al paciente. También por errores humanos, que se digite mal la dosis en la consola de tratamiento, en los casos donde estos procedimientos sean manuales, entonces podríamos darle una dosis diferente al paciente de la descrita. ¿Qué hacer en esos casos? Pues hacer la investigación, hacer la recopilación de datos de qué fue lo que sucedió, hacer siempre la evaluación de la dosis recibida por el paciente, por el trabajador involucrado, por las personas involucradas dentro de la emergencia. En radioterapia también tenemos isótopos radiactivos. Un ejemplo de ellos es en las prácticas de braquiterapia. En braquiterapia pues tenemos un robot, ese es el robot que vemos aquí. Dentro de ese robot hay una única fuente de radiación, generalmente es iridio 192, hay unos de cobalto 60, y al paciente se le implantan unos catéteres. Este robot tiene varios canales o varias salidas por donde la fuente puede salir, dependiendo de cómo lo hayamos programado en el sistema de planeación. Entonces tenemos un paciente el que tiene un implante, y en ese implante, a través de unos catéteres, va a venir la fuente radioactiva y se va a posicionar dentro del área irradial y va a estar allí algunos tiempos hasta generar un volumen de dosis que sea el adecuado para hacer el control tumoral que queremos o para lograr el objetivo que estamos buscando para esa prescripción. ¿Qué emergencias podrían presentarse?
Uno, que la fuente sale y no regresa. Ese es un problema bien serio. ¿Cómo vamos a actuar para mitigar esa emergencia? Pues hay que tratar por las paradas de emergencia a ver si devuelve. Si no regresa, alguien tiene que entrar y hacer una retracción manos de la fuente. La fuente está en la punta de un alambre que sale pues, de sus catéteres y se posiciona aquí. Si no regresa de la fuente de manera automática, él tiene como una especie de manivela que puede estar a los lados o atrás, y hay que darle manivela para que la fuente retorne. Si la fuente no retorna, entonces hay que cortar el catéter donde está la fuente, hay que cortarlo y tomar con una pinza el alambre, sacarlo y meterlo dentro del contenedor de emergencia para poder así solucionar la emergencia. Entonces vemos que allí está involucrado una persona o unas personas que entran a hacer solucionar la emergencia. Puede una persona entrar y retraerla manualmente. Si no funciona, ella saldría y entraría otro a cortarle para distribuir la dosis ocupacional. Pero en todos los casos hay una o dos o varias personas involucradas que van a recibir una radiación que no deberían. Además de que el paciente se nos quedó adentro. Y mientras se solucionó la emergencia, pues el paciente no puede salir corriendo porque le está amarrado a la máquina. Así que hay que evaluar qué dosis adicional recibe ese paciente por la emergencia que ha ocurrido. Esto en el caso de braquiterapia de alta tasa con equipos robotizados. También con braquiterapia se puede hacer braquiterapia en otros tipos de modalidades, por ejemplo, epiescleral, con semillas radiactivas, de próstata con semillas radiactivas, y podría en esos casos perderse la fuente. Son unas pastillitas que parecen un granito de arroz y se nos pueden perder, se nos pueden caer. Entonces allí se puede presentar una emergencia y hay que hacer todo lo posible por localizar la fuente, recuperarla y ponerla en un sitio seguro. Vuelve a ocurrir que puede haber un inadecuado, que nos equivoquemos de paciente. Por ejemplo, tenemos pacientes ginecológicos, que es lo más usual, y tenemos tres pacientes que vienen para las sesiones de la tarde, y de pronto una paciente llega más adelantada que la otra y no nos damos cuenta, el operario no se da cuenta, y a una paciente le entrega la dosis del otro paciente. O al planear, al hacer la programación, podemos de pronto equivocarnos y entonces planear el paciente equivocado y conectar a una paciente a la máquina y darle el tratamiento de una paciente que no sea ella. Dosis cerradas también por mala calibración. Bueno, ya no es la máquina, sino que la fuente hay que calibrarla y lo que se colocan los datos de esa fuente en el sistema de planeación y en el sistema de control de la fuente, que se encarga de hacer los ajustes necesarios por decaimiento y todo eso, y puede generar dosis cerradas en el paciente. En medicina nuclear tenemos también, es donde posiblemente tengamos más emergencias que se podrían presentar. En medicina nuclear tenemos dos posibilidades de irradiación. Irradiación externa por la radiación gamma emitida por los isótopos que allí se manejan, y puede haber contaminación interna porque se tienen fuentes abiertas y esas fuentes abiertas pueden ingresar al metabolismo de un paciente equivocado o de los mismos trabajadores que estén allí trabajando. Entonces, dentro de las emergencias que se podrían presentar, las que tienen que ver con la fuente son con que se pierda la fuente, por ejemplo, que se nos caiga de pronto el contenedor que tiene la pastilla de yodo para hacer un tratamiento de tiroides, una terapia de tiroides, una terapia metabólica, se nos cae, la pastilla de pronto cae y se mete por allá debajo de alguna mesa, debajo de alguna estructura y no la encontramos, ¿cierto? Entonces, mientras se ubique, mientras se encuentra la fuente y se recupera, pues eso es una emergencia radiológica. Si tenemos fuentes líquidas como Cesium 137 para hacer la calibración del activímetro, o si tenemos una fuente líquida como yodo, por ejemplo, que también se puede presentar en forma líquida y se derrama, entonces hay que tratar de solucionar eso. Entonces se pueden presentar muchas emergencias con la fuente propiamente dicha, además de que el paciente también se me convierte en una fuente y el paciente también me puede generar emergencias.
Emergencias como que el paciente regurgite, vomite, por ejemplo, y ese material que él va a expulsar es radiactivo. Que se orine en la cama, en la mesa de procedimiento, y esa orina es radiactiva, ¿cierto? Entonces el mismo paciente me va a generar algunos tipos de emergencia. Que el paciente al que yo tengo aislado, porque le estoy haciendo una terapia metabólica, de pronto el paciente convulsiona, pierde el sentido, le da un paro cardiorrespiratorio y hay que atenderlo de emergencia, hay que atenderlo y ese paciente se me vuelve una fuente radiactiva al cual no le podemos negar ninguna atención. En caso de un paro cardíaco, por ejemplo, hay que entrar a reanimarlo, llevarlo a cardiología o coronaria o de pronto intervenirlo quirúrgicamente y ese paciente es radiactivo. Me ha generado una cadena de una emergencia con una cadena de sucesos bastante compleja que debo evaluar después y evaluar las dosis que recibieron todos los trabajadores y todo el personal que participó en la solución de la emergencia. Los desechos también pueden generarme emergencias. Esta es la planta de tratamiento de aguas residuales de Tecnesio 99 para una gama cámara, por ejemplo. Aquí se llena de orina para que ya esa orina decaiga y después de que haya llegado a los niveles de dispensa que se conocen así, o sea que los niveles de reacción son tan bajos, se pueda lanzar a la alcantarilla. Pero si hay fallas en la petar, ella tiene unas salidas de emergencia, se satura y puede empezar a botar material, o sea, orina, afuera. Eso también es una emergencia que hay que atenderla. Porque tengo una orina que es radiactiva, que debo después hacer la adecuada limpieza y mientras se hace la limpieza tengo personal allí dentro de la sala de la planta, dentro de la planta de tratamiento para mitigar esa emergencia. Incorporación de material radioactivo por parte de los trabajadores es otra posibilidad. Si con una jeringa con la que se está inyectando un paciente y posiblemente con esa misma jeringa se punce accidentalmente el trabajador, el que está haciendo el procedimiento, él, además del riesgo biológico que implica, porque ahí hay una mezcla de sangre con el paciente al que se le ha inyectado, puede incorporar material radioactivo dentro del metabolismo del trabajador. Si hay derrame y no se dieron cuenta o no hicieron la limpieza adecuada, uno de los trabajadores puede poner sus manos allí y si al salir de la sala en el momento de almorzar, si no hace medición de manos y pies como reglamentariamente se debe hacer, va y se come una empanada, un sándwich o algo, podría untar la comida de material radioactivo o una fruta, porque una fruta con su mano y comer, entonces va a comer material radioactivo y lo va a incorporar a su metabolismo. Entonces, medicina nuclear es una de las instalaciones, una de las prácticas donde más complejo se me pueden presentar las emergencias radiológicas. En las prácticas industriales tenemos también isótopos y también tenemos equipos de rayos X. Entonces, con los equipos de rayos X, pues hacemos lo mismo, o sea, buscar las paradas de emergencia, cómo apagar el equipo como tal. Generalmente estos equipos son recargables, entonces es más complicado a veces encontrar cómo pararlos. Pero ellos tienen paradas de emergencia. Y si el equipo se queda irradiando, pues como no está involucrando ningún paciente, pues lo que podemos hacer es de pronto, si no logramos parar la radiación, pues alejarnos y esperar a que el equipo se descargue. Él no va a irradiar toda la vida. Él se va a descargar y va a dejar de irradiar. Si está conectado a una fuente de poder, pues lo que hacemos es desconectarlo. Este es un transportador, un contenedor de iridio 192 y en ese contenedor pues se transporta una fuente radiactiva que se amarra a una sonda y la fuente sale también por un alambre, por un cable a través de la sonda hasta llegar al sitio donde se va a hacer la gamografía industrial. Igual si la fuente no retorna, pues hay que hacerla retornar de alguna manera o hay que ponerle contenedores de plomo encima del lugar donde quedó la fuente, tratar de recuperarla, cortarla, recuperarla manualmente y meterla en un contenedor de emergencia. Entonces, en cada práctica se puede presentar unas emergencias muy particulares. Así que se deben tener planes de emergencia que me permitan mitigar todas esas causas, todas esas fallas. Y poder dar la mejor atención a la emergencia radiológica que se presenta.
Entonces, de manera general, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ante una emergencia radiológica? Lo primero es que el oficial de protección radiológica es el responsable y debe asumir la coordinación de esa emergencia. No siempre el oficial de protección radiológica está, pues él trabaja 8 horas y hay instalaciones que trabajan 24 horas. Pero él es el responsable en el sentido de que él debió haber capacitado previamente al personal, en que durante esa capacitación se definió qué era una emergencia radiológica, qué es un personal de emergencias y qué roles asumen todos esos profesionales, todos esos trabajadores. Y aunque no esté en su jornada laboral, en su horario laboral, el oficial de protección radiológica debe acudir de inmediato a la instalación para dirigir la emergencia o para hacer la evaluación de la emergencia que ha ocurrido. Debe existir un documento, o sea, como lo dijimos, el plan de emergencia debe existir, debe estar documentado de acuerdo a la práctica radiológica o radiactiva que se tenga. Debe existir una declaración de emergencia. Si yo no declaro que hay una emergencia, la emergencia no existe. Y debe estar protocolizado que en el momento en que yo diga código tal o emergencia radiológica, se activan de inmediato todo el protocolo de atención de emergencia que hemos diseñado en este documento que se encuentra aquí. Hay que jerarquizar la autoridad y los relevos mediante la atención de la emergencia. Recuerden, ¿quién entra primero? ¿Quién va a coordinar? Si alguien entra, ¿cuánto tiempo va a entrar? ¿Y quién lo va a reemplazar? Y esa jerarquización, esa autoridad, se va a ir delegando a medida de que la emergencia va transcurriendo y se va relevando el personal que la está atendiendo. Se deben asignar roles inequívocos al personal que participa en la emergencia. Se debe hacer una lectura inmediata de los dosímetros, o si hay trabajadores que no tienen dosímetros, estimar la dosis recibida por el trabajador de emergencia, o estimar la dosis también del personal involucrado. Puede ser pacientes, pueden ser personal del público, administrativos, pueden ser transeúntes, por ejemplo, en las prácticas industriales, en fin. Hay que documentar y notificar la emergencia. Todo suceso radiológico debe ser notificado a la autoridad reguladora o su delegada. Y esa documentación no es para fines punitivos, sino que tiene como objeto es hacer una recopilación de datos a nivel nacional o a nivel internacional y aprender de todas esas emergencias que se presentan. A los trabajadores de emergencia se les debe hacer un seguimiento médico si es necesario. O sea, si las dosis son elevadas, pues debe existir ese seguimiento médico al trabajador. Debe haber una investigación. Aquí hay que hacer entrevistas, hay que determinar si fue una falla humana, o si fue una falla procedimental, o si fue una falla del equipo involucrado, de la fuente involucrada como tal. Entonces, después de hacer la investigación, hay que socializar y aprender de esa emergencia para que no vuelva a ocurrir. Y fundamental, siempre estar haciendo simulacros. Los simulacros de las emergencias radiológicas ayudan a mitigar la emergencia cuando ella se presenta. Bueno, esto es todo por hoy. Presenten su examen para la respectiva certificación y nos vemos en la siguiente capacitación. Feliz día.